Hola a todos, en este video vamos a ver cómo construir una capa convolucional usando diferentes canales o filtros y cómo apilarlas en profundidad. En el video anterior dijimos que aplicando un filtro compartido a un arreglo de datos de entrada, podíamos detectar patrones o características en diferentes posiciones del arreglo. Ahora, como en la práctica, una tarea puede implicar la detección de múltiples características o de múltiples de estos patrones locales. Imagínense, necesitamos detectar una oreja, simultáneamente un ojo, simultáneamente una nariz, etc. Una capa convolucional va a estar compuesta de muchos filtros independientes, no solo uno. ¿Ya? Dijimos también que la operación de aplicar el filtro a la señal de entrada es esencialmente equivalente a lo que en procesamiento digital de señales se denomina una convolución. En realidad, nuestra operación es un poquito más general, porque, por ejemplo, la convolución clásica usa siempre corrimientos o stride unitarios, mientras que para nosotros eso es un parámetro que podemos modificar. Sin embargo, esencialmente podemos decir que una capa convolucional va a aplicar múltiples convoluciones a la señal de entrada, cada una con un filtro independiente que en etapa de entrenamiento vamos a poder aprender desde datos. Esa es la idea. Entonces, en vez de hablar del número de neuronas de la capa, vamos a empezar a hablar del número de filtros de la capa. Típicamente, distintos canales van a estar parametrizados uniformemente, es decir, con el mismo stride, con el mismo tamaño de filtro. En algunas redes, como por ejemplo Inception de Google, no es así y se permiten convoluciones heterogéneas para poder detectar patrones de diferentes tamaños. Pero lo común es que los filtros sean homogéneos. ¿Okay? La ventaja de esto es que al aplicar filtros homogéneos sobre un determinado patrón de entrada, vamos a poder obtener resultados de la misma forma, del mismo tamaño. Y por lo tanto, vamos a poder apilarlos uno sobre otro. Por ejemplo, si tenemos un volumen de entrada de 5 por 5, como aquí, tenemos un filtro de 3 por 3 y un stride unitario. Eso sabemos que produce un resultado de 3 por 3. Si todos los filtros de la capa tienen los mismos parámetros, todos usan filtros de 3 por 3, todos usan stride unitarios, vamos a obtener muchos resultados de 3 por 3. Todos los mapas de activaciones de los diferentes filtros del canal, de la capa, van a tener tamaño 3 por 3. Esos resultados se van a poder apilar en una dimensión extra, formando un arreglo o volumen de 3 por 3 por el número de filtros de la capa. Si tenemos 8 filtros, lo que obtenemos es un cubo de 3 por 3 por 8. En otras palabras, la capa toma un volumen de 5 por 5 por 1 y produce un resultado de 3 por 3 por 8. Esto es una transformación volumen-volumen. Una diferencia notable con las capas densas que solo podían hacer transformaciones vector-vector. Acá la transformación es volumen-volumen. ¿Qué sucede si una capa de 2 dimensiones recibe un patrón de entrada de 3 dimensiones? Por ejemplo, a la capa entra un volumen de 5 por 5 por 2. Esta pregunta nos interesa porque este arreglo que acabamos de producir, este arreglo de 3 por 3 por 8 que acabamos de producir, podríamos querer entregárselo a otra capa convolucional que va a estar por encima de la que estamos considerando en este momento. Si una capa convolucional de X dimensiones solo puede procesar volúmenes de X dimensiones,
El apilamiento de capas agregaría siempre una dimensión extra, la del apilamiento, volviéndose no escalable, ¿ya? Haciendo que, digamos, la red finalmente explote en número de dimensiones. Para resolver ese asunto, convendremos que cuando una capa convolucional de 2 dimensiones recibe un patrón de 3 dimensiones, la acción de cada canal se va a aplicar sobre cada dimensión extra por separado, como vemos acá, y los resultados se van a sumar. Por ejemplo, si el volumen entrante es de 5 por 5 por 2 en vez de 5 por 5 por 1, como habíamos visto, lo que vamos a hacer es descomponer este cubo en tajadas, en este caso en 2 tajadas de 5 por 5 o de 5 por 5 por 1. Vamos a aplicar los filtros a cada tajada por separado y finalmente vamos a sumar los resultados obtenidos para volver a obtener activaciones de 3x3 o bien de 3x3x1, como habíamos visto en el otro caso. Cada convolución, cada canal va a seguir produciendo un resultado de 3x3x1 y por lo tanto vamos a poder seguir apilando los resultados en la dimensión extra como habíamos visto en el caso anterior. Es decir, si tenemos 8 filtros, vamos a poder seguir obteniendo un volumen de 3x3x8 sin crear una dimensión adicional. En general, esto es un detalle más bien de implementación, la acción sobre cada sobre cada dimensión adicional se puede hacer con un filtro diferente. La implementación estándar de las capas convolucionales 2D es efectivamente así. Es decir, acá nosotros estamos mostrando un filtro que se aplica a cada tajada del cubo y después se suman los resultados. Pero la acción sobre las diferentes tajadas se puede hacer perfectamente con una matriz diferente. ¿Sí? Eso significa, si operamos de esa forma, que cuando una capa convolucional 2D actúa sobre un arreglo de 3 dimensiones, los filtros no son en realidad matrices, sino que son pequeños cubos que tienen ¿qué forma? Bueno, 2 de las dimensiones van a estar definidas por el tamaño del campo receptivo, pero la otra dimensión va a corresponder al número de canales extra que tenga el arreglo de entrada. La idea va a ser poder encontrar diferentes patrones locales en los canales. A un astrónomo esto le haría mucho sentido porque en una imagen de ese dominio, las diferentes longitudes de onda que definen los diferentes canales pueden dar origen a diferentes configuraciones que es necesario detectar para, por ejemplo, reconocer el tipo de imagen. Entonces vamos a operar con filtros diferentes en cada canal para poder reconocer diferentes patrones en cada canal. Esa es la idea. Ahora, el gran beneficio de esta convención es que vamos a poder apilar tantas capas convolucionales como queramos en un grafo profundo de computación sin crear, digamos, una dimensión extra. De hecho, lo normal cuando uno diseña redes convolucionales profundas es que a medida que la señal fluye por el grafo de computación, se mantenga el orden, el número de dimensiones del volumen y que la última dimensión corresponda siempre al número de canales de la capa que produjo ese resultado. Entonces, por ejemplo, aquí partimos con un arreglo de datos de 10 por 10 por 4. Eso podría ser una pequeña imagen con 4 canales de color. Eso entra a una capa convolucional 2D de 6 filtros y por lo tanto produce un resultado, digamos, de 8 por 8 por 6 porque tiene 6 filtros. Ese arreglo entra a otra capa 2D aquí
que lo transforma ulteriormente en un volumen de 6x6x4, lo que indica que la capa tenía 4 filtros. ¿Sí? Entonces la última dimensión va a indicar cuántos canales tiene cada una de las capas convolucionales por las que ha pasado ese volumen de datos. Como hemos ya visto en los ejemplos introductivos, mostrar los cambios de forma que experimenta el patrón de entrada a medida que atraviesa las capas de la red es la forma más común de describir la arquitectura de una red convolucional. ¿Sí? Entonces, es típico ir mostrando aquí, por ejemplo, que entró una imagen de 28 por 28 por 1, después aquí eso se convirtió en un volumen de 24 por 24 por 10, después se transformó eso en un volumen de 12 por 12 por 10, y así sucesivamente hasta que salió, digamos, un vector de 10 probabilidades, que son probablemente las probabilidades de las diferentes clases. Para terminar esta parte, les propongo un pequeño ejercicio. Si tienen una capa de 2 dimensiones con 16 filtros de 3x3, 16 filtros de 3x3, y sprites unitarios, como en el último ejemplo, me gustaría que determinen la forma del arreglo de salida, ¿ya? Cuando lo que entra a esta capa tiene forma 32 por 32 por 3. Intenten resolver este pequeño problemita sin ver la solución que está en las siguientes láminas. Y si no entienden la solución o no logran resolverlo, lo discutimos cuando nos veamos o cuando voy a crear un pequeño horario de consultas para para la semana siguiente al módulo. Me pueden preguntar también en esa ocasión. Pasemos a revisar ahora otra operación que incorporan la mayoría de las redes convolucionales actuales, el pooling. Después de apilar un determinado número de capas convolucionales y, bueno, con un entrenamiento apropiado, nosotros nos esperamos obtener características suficientemente poderosas como para poder resolver la tarea de predicción o aprendizaje que motivó la construcción de la red. Por ejemplo, si lo que buscábamos era reconocer objetos, en algún momento vamos a tener que aceptar que ya tenemos características suficientemente ricas como para hacer la clasificación y vamos a tener que poner una capa softmax que haga la predicción. Efectivamente, lo más común es coronar la red convolucional con una pequeña red feedforward que completa la tarea. Entonces lo común es tener una secuencia de capas convolucionales que se termina con una corona densa. ¿Sí? El problema va a ser, haciendo esto, que como las capas de esta red densa, de esta red feedforward tradicional, son completamente conectadas, se puede generar un enorme número de parámetros entrenables si es que el arreglo de datos inmediatamente anterior a la corona densa es de grandes dimensiones. Porque esta capa, la que sigue, la que inicia la serie de capas densas, va a estar conectada a todos los elementos del volumen de entrada. Eso lo podemos pensar de la siguiente forma. Como la conectividad es densa, no respeta topología, eso es equivalente a transformar todos los valores que están en este cubo o volumen en general en un gran y gigantesco vector que alimenta la parte densa de la red. Entonces, si ese volumen tenía muchos elementos, este vector va a ser muy grande y la conectividad con la siguiente capa densa va a generar un enorme número de parámetros. En otras palabras, las capas convolucionales nos permitieron escapar temporalmente del problema de
la dimensionalidad, pero nos encontramos con la misma situación al querer finalizar la red. ¿Cómo resolvemos este asunto? La clave va a ser utilizar una nueva operación que se denomina la operación de pooling o la capa de pooling. El objetivo de esta capa va a ser reducir el tamaño del volumen entrante para que al momento de finalizar la red no explotemos el número de parámetros. Normalmente estas capas de pooling, como vemos aquí en una red convolucional típica, se intercalan con las capas convolucionales. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la reducción de tamaño que generan estas capas se haga de modo gradual. Y no significa un impacto demasiado violento en un punto específico del grafo de computación. Entonces queremos reducir gradualmente el tamaño de los volúmenes a la medida que atraviesan la red. Una capa de pooling típica va a integrar, igual que una capa convolucional, la idea de conectividad local y por lo tanto va a estar definida por un tamaño de campo receptivo de una dimensión o de dos dimensiones según corresponda. ¿Sí? Vamos a tener pooling 1D, pooling 2D, pooling 3D según, digamos, cómo definamos la conectividad. Sin embargo, el stride, y esta es la clave del pooling, va a estar determinado para reducir la dimensionalidad del volumen entrante. Eso es lo que va a controlar cuánto se reduce el tamaño. Lo que vamos a hacer es usar un valor mayor que 1. Una convolución estándar trabaja normalmente con un stride unitario. Si bien es un parámetro, lo común es que el stride sea unitario. En cambio, en el pooling, típicamente el stride es 2, con el objetivo de reducir o incluso eliminar el overlap que tienen los campos receptivos de un canal convolucional tradicional y como consecuencia reducir el tamaño del volumen de salida. Por ejemplo, si usamos un tamaño de campo receptivo 2 como acá, cada unidad, si se fija, esta es la capa de pooling, esta es una capa convolucional, a la que le sigue una capa de pooling. ¿Sí? Entonces, si usamos un campo receptivo de tamaño 2, cada unidad va a haber dos posiciones del arreglo de entrada, pero ahora, si se fijan, vamos a usar stride 2. Entonces la neurona del lado ya no tiene un campo receptivo que se solapa con la otra, sino que sus campos receptivos son independientes. No se solapan. Y la consecuencia de eso es que este arreglo de tamaño 4 se reduce a un arreglo de tamaño 2. Se reduce a la mitad. O sea, efectivamente el pooling reduce el tamaño porque usa un stride que reduce el overlap de los campos receptivos. En el caso 2D, la situación es más agresiva porque un campo receptivo de 2x2 con un stride de 2x2, que es la elección típica, reduce el tamaño del volumen entrante no a la mitad, sino a una cuarta parte. Porque los campos receptivos se van a organizar en dos dimensiones esta vez. O sea, hay una división del tamaño del volumen por 4. Una diferencia importantísima entre una capa de pooling y una capa convolucional es que la mayoría de las veces la primera no va a estar parametrizada. Las capas de pooling normalmente no ejecutan una operación que dependa de parámetros libres, sino que van a utilizar una operación fija, no entrenable, para decidir cuáles son los valores de salida, qué hacer con los valores que están en el campo receptivo de la unidad. Una opción muy común es tomar el promedio de los valores que están en el campo receptivo. Entonces, aquí esta unidad habíamos visto que tenía este campo receptivo. Entonces, supongamos que ahí se reciben los valores 1 y 3. Si la capa de pooling implementa el promedio como operación de pooling,
entonces se tomaría el 1 con el 3, promedio 2. Entonces esos dos valores, 1 y 3, se sustituyen por el promedio. Estos otros dos valores, 0 y 2, se sustituyen por el promedio, es decir, por 1. Eso es lo que haría una capa de average pooling. ¿Sí? El objetivo es sustituir todos los valores que están presentes en el campo receptivo de una unidad por un valor representativo que signifique información para las capas que siguen. En realidad, la opción más corriente es tomar el máximo de los valores en el campo receptivo. Entonces, si aquí tenemos 1 y 3, esos valores se reemplazan por el máximo, por 3. Acá tenemos 0, 2, eso se reemplaza por un 2. Eso se denomina max pooling, una capa de pooling que integra como operación de reducción de dimensionalidad el máximo. ¿Por qué esta operación de max pooling es la más utilizada en la práctica? ¿Por qué será tan efectiva? Una intuición de por qué eso resulta tan bien es la necesidad de invarianza traslacional que hemos mencionado varias veces en este capítulo. Como vimos, una capa convolucional puede detectar un patrón local en diferentes posiciones del arreglo de entrada. Tomar el máximo de las activaciones en una región permite informar a la capa que sigue en el grafo de computación que el patrón que detectaba la capa anterior se encontró, independiente de la posición en que ello haya ocurrido. ¿Se acuerdan? En el ejemplo 1D que vimos al comienzo, el patrón sube, baja, sube estaba al comienzo del arreglo de datos en vez de estar al final. ¿Sí? Entonces, el max pooling permite informar a la capa que sigue que el patrón se encontró, independiente de si estaba al final o estaba al comienzo. Se encontró. Esa podría ser la interpretación de esta operación y de por qué funciona también, al menos en el contexto de visión artificial. Ahora, la definición de una capa de pooling, como hemos visto, respeta y en general mantiene la forma del volumen entrante. Eso significa que si entra un volumen de 3 dimensiones, sale un volumen de 3 dimensiones, porque la operación de pooling se va a aplicar a cada canal de entrada por separado. No se van a hacer operaciones intercanal como sí se hacen en el caso de las capas convolucionales. Además de no estar parametrizada, no tener parámetros aprendibles, una capa de pooling típica tampoco se acompaña de una función de activación no lineal, como sí ocurre en las capas convolucionales ordinarias. Como consecuencia de eso, una capa de pooling típica va a aplicar una transformación fija a los datos entrantes que no cambia durante el aprendizaje, ¿ya? Que no es entrenable. No hay ninguna cosa, digamos, entrenable en la capa. Naturalmente, cientos de trabajos de investigación han intentado variaciones de esta idea, han intentado integrar parámetros aprendibles a la capa de pooling, ¿ya? De modo que la operación de reducción de dimensionalidad que se aplica se pueda adaptar, se pueda aprender. Una de las contribuciones más importantes en esa línea es la propuesta de Springerberg del año 2015, en que se propone el uso de capas convolucionales para sustituir a la capa de pooling, lo que resulta en una red completamente convolucional porque no tiene capas de pooling. ¿Cómo puede ser que una capa convolucional sustituya una capa de pooling? Simple, basta aumentar el tamaño del stride. Si el stride es, por ejemplo, igual al tamaño del campo receptivo, o sea, el campo receptivo es DSI por SJ y el stride también es DSI por SJ, lo que va a ocurrir es que las neuronas de esa capa tienen campos receptivos sin overlap.
y por lo tanto se va a producir una reducción de dimensionalidad al operar sobre el volumen entrante. La diferencia va a estar en que la operación de reducción de dimensionalidad que se aplica es aprendible y optimizable desde ejemplos. ¿Ya? Eso ha hecho que esa opción sea muy popular, porque es muy simple, las capas de pooling ya están definidas, están optimizadas en términos computacionales, entonces la idea de sustituir una capa de pooling por una convolucional es muy simple y eso las hizo populares al menos por un tiempo. ¿Ya? Ok, con esto terminamos la descripción de los bloques constitutivos básicos de una red convolucional. Espero que ahora puedan mirar dibujos de este tipo que aparecen tanto en la literatura de Deep Learning y puedan entender lo que significan. ¿Sí? Si no es así, si no entienden todos los números que están aquí, los nombres que están aquí en este dibujo clásico, ¿cierto? Pregúntenme apenas nos veamos. Hasta la próxima.